hay que dar un enfoque fisiopatológico. Esta plática lo que trata o de lo que intenta es explicar el manejo de las alteraciones graves desde un enfoque fisiopatológico. Si nosotros pensamos en la fisiopatología, inmediatamente pensamos en el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser pues muy sencillo. Pues igualmente no tengo conflicto de interés. Y bueno, la hemorragia está presente en distintos escenarios. Se ha estudiado más en escenarios de trauma, sin embargo, se ha traspolado también a escenarios de cirugía cardíaca, también escenarios ginecobstétricos. Y bueno, lo que vamos a abarcar el día de hoy es el punto 1 de la triada a la pentada letal, un enfoque fisiopatológico de las alteraciones graves de la coagulación y el fundamento del tratamiento, así como los componentes de la pentada, la hiperglucemia, la hipocalcemia, acidosis y coagulopatía, así como hipotermia y coagulopatía. Como les mencioné anteriormente, la hemorragia mayor se ha estudiado mucho más en escenarios de trauma y los estudios que se han hecho han sido mayormente en escenarios de trauma. Sin embargo, pues también ha tenido mucho interés en la investigación en cuanto a cirugía cardíaca y también en el escenario de la hemorragia mayor asociada a eventos ginecobstétricos. Cabe resaltar que de todos los pacientes que desarrollan hemorragia mayor, 1/3 de estos pacientes va a desarrollar coagulopatía y la mortalidad que se asocia a estos eventos va de la mano de la hemorragia exsanguinante, la anemia y de la coagulopatía como de carácter independiente. Vemos aquí que la tríada letal ha sido manejada desde hace mucho tiempo, descrita principalmente en escenarios de hemorragia por trauma, y representó un dogma en el cual nosotros pensábamos en la tríada letal como que el paciente ya se va a morir. Pensábamos, híjole, ya tiene la tríada letal, o pensábamos, tiene acidosis e hipotermia, espérate que presente coagulopatía y después ya decimos que tiene tríada letal. Sin embargo, esta tríada letal se ha descrito principalmente en trauma, pero se ha traspolado excelentemente a otros escenarios que ya mencionamos previamente. Tiene una falla importante la tríada letal y es que no le da una característica de secuencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la secuencialidad va ligada a una serie de eventos y fenómenos fisiopatológicos que tienen como epifenómeno la coagulopatía. Entonces, si yo identifico al paciente como una serie de eventos que lo van a llevar al trastorno final de coagulopatía, puedo yo echar mano de medidas terapéuticas para evitar o intentar evitar llegar a ese epifenómeno que es la coagulopatía. Entonces, la pentada nos propone específicamente pensar en el trastorno de coagulopatía como una serie de trastornos secuenciales que nos va a dar como consecuencia pues esto que no queremos, que es la coagulopatía. Principalmente ocasionado por hipoxia e isquemia, que es pues asociado a anemia y pérdida de transporte de oxígeno, posterior hiperglucemia, hipocalcemia, acidosis, hipotermia y finalmente la coagulopatía. Aquí podemos observar cómo se relacionan todos estos fenómenos, donde la hipoxemia es el fenómeno desencadenante asociado a una hemorragia exsanguinante, que va a dar como consecuencia, pues ya saben, cambio del metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio, con la producción de ácido láctico, acidosis metabólica, disfunción del glucocálix, disminución de la producción de ATP, disfunción de membranas, principalmente de la membrana y apertura del poro de transición mitocondrial, membranas celulares, lo que va a dar como consecuencia destrucción celular, fenómenos apoptóicos y bueno, muerte celular. Posteriormente va a haber una respuesta. Esta respuesta es regulada por el sistema nervioso central, una respuesta autonómica con liberación excesiva ¿de qué? De adrenalina. Esto como consecuencia de que el cuerpo se tiene que salvar de alguna manera y esta es la respuesta. Esta liberación exagerada de catecolaminas va a dar como consecuencia disfunción, pérdida de la curva de la termogénesis asociado a redistribución del flujo sanguíneo. Ustedes ven a un paciente que está todo con pérdida de sangre y lo ven pálido, lo ven con piel marmórea. ¿Por qué? Porque el flujo ya se fue a otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia los órganos que necesitan sangre, sí o sí, cerebro, corazón, riñón, como ustedes ya bien saben. Esta pérdida de calor también se va a ver agravada por la isquemia a nivel hipotalámico, donde hay una pérdida ¿de qué? De la termorregulación. Entonces esto también puede ser muy grave.
Acompañado a estos fenómenos, la respuesta metabólica lleva a que esa secreción catecolaminérgica va a dar como consecuencia hiperglucemia. Entonces, esta hiperglucemia también va a ser una cuestión grave al momento de desarrollar coagulopatía. Ahorita vamos a ver por qué. Esta activación adrenérgica va a dar como consecuencia que el calcio altere su metabolismo a través de la membrana y entonces también nos va a dar hipocalcemia. Como fenómeno agregado, la acidosis metabólica pues, va a dar como consecuencia alteración también en la, la utilización de expresión de fibrógeno, además de la fibrinólisis. Muy bien, entonces hay que aprender a ver esta pentada como una parte de una serie de fenómenos fisiopatológicos que va a dar como proceso final la coagulopatía, la terrible coagulopatía, le digo yo. Hiperglucemia y hipocalcemia. Bueno, se han hecho distintos estudios en donde se ha descrito la hiperglucemia como parte de un trastorno que puede afectar la coagulación. Si per se la hiperglucemia ya se ha descrito como un factor de mal pronóstico en pacientes críticamente enfermos, pues también afectan la coagulación. ¿Cómo lo hacen? Primero hay expresión y liberación de radicales o especies reactivas de oxígeno y esto va a llevar limitación de la expresión de genes que nos protegen contra la apoptosis, como es el BCL1, y también nos va a dar como consecuencia disminución de la expresión aumento de la expresión del factor tisular, que nos va a dar como consecuencia pues iniciar el modelo celular de la coagulación. También hay hiperreactividad plaquetaria y leucocitaria, lo que nos va a dar microagregados. Entonces, ¿qué va a ser la hipoglucemia? La hiperglucemia, nos va a dar fenómenos de microtrombosis, lo que va o que puede perpetuar la isquemia y agravar la disfunción orgánica múltiple, y también nos puede llevar a la utilización mayor del factor tisular, lo que desencadena mayormente la coagulación. La hipocalcemia forma parte de un famoso diamante que se describe mucho en el trauma, que es el diamante de trauma, que compone acidosis, hipotermia, hipocalcemia y coagulopatía. La hipocalcemia se describe dentro de la hemorragia como esa pérdida dentro del todo el volumen sanguíneo que se pierde también el calcio, que recordemos que es un factor, es el factor 4 de la coagulación, y esto también se ve alterado por el influjo por fenómenos de isquemia reperfusión, y la actividad simpática exagerada que mencioné hace ratito, pues es parte también de esta disfunción en el calcio. Hay que recordar que el calcio forma parte como factor crítico en la activación de factores dependientes de vitamina K. Entonces, esto también nos va a dar un agravado en el proceso de la coagulación, en esta disregulación. El citrato, como ya habían mencionado anteriormente, es parte de un anticoagulante que permite el almacenamiento de la sangre, sin embargo, también tiende a disminuir el calcio ionizado. Esto repercute directamente también en la disfunción plaquetaria. La disfunción plaquetaria, a pesar de que un paciente tenga una hemorragia y el conteo plaquetario siga constante, nosotros no debemos descartar que las plaquetas o las poquitas plaquetas que quedan están disfuncionando, no funcionan adecuadamente. ¿Qué va a dar como consecuencia? Pues que no haya adecuado funcionamiento de la coagulación, y también tiene repercusión sobre la fibrinólisis, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la intervención que tengo que hacer? Cuando tenga calcio ionizado menor a 1 milimol, debo de dar suplementación de calcio. Aquí una revisión sistemática reciente concluye que en pacientes de trauma la hipocalcemia se asocia, ojo, se asocia con aumento en la mortalidad. Sin embargo, en varias revisiones no se ha encontrado una relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Que el calcio sea el causante de que el paciente se muera. Entonces, no hay que tomarlo como causante. Donde hay escenarios en donde no podemos monitorizar la coagulación con pruebas viscoelásticas o de determinación de fibrinógeno mediante el método de Claus, nos recomiendan reponer el calcio con cloruro de 20 a 25 miligramos por kilo y como gluconato con 40 a 50 miligramos por kilo por cada 4 a 6 unidades de hemocomponentes asociados, por lo que ya les platicaba yo del citrato. Vamos a pasar a acidosis y coagulopatía, y aquí es donde interviene el fibrinógeno. Yo cuando era residente pensaba, ¿por qué le voy a dar fibrinógeno y por qué le voy a dar ácido tranexaminco a mi paciente? Como les repito, si ustedes
saben fisiopatología, tienen como el guantelete del universo, no pueden hacer cualquier cosa, no va a haber límites. ¿Por qué la acidosis? La acidosis inicialmente lo que hace es que inhibe la producción del factor 2 de la coagulación y también incrementa la fibrinolisis. Esto es, pues interfiere en los fenómenos iniciales coagulantes y un pH por debajo de 7.1 va a dar aumento en la degradación de fibrinógeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a evitar la producción del fibrinógeno, factor 2 evita la conversión de fibrinógeno a fibrina y también fibrinolisis aumentada, lo que va a dar como consecuencia puede que el paciente sangre en un segundo tiempo asociado a una fibrinolisis, como ya hemos mencionado también en clases anteriores. Aquí es donde se fundamenta el uso de fibrinógeno y el uso de ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico. También se ha encontrado y se ha descrito que un pH por debajo de 7.2 disminuye la actividad enzimática de los factores de coagulación en un 50%, debajo de 7 la disminuye en 30% y debajo de 6.8 la disminuye a un 20%. Entonces, la acidosis está terrible. Vean una gasometría y vean un paciente que tiene un pH bajo, créanme, ese paciente está teniendo una catástrofe celular porque están sucediendo una serie de eventos que lo van a llevar a agravarse. Si ustedes lo ven ahí normal, pues por dentro están sucediendo cosas terribles. Desde este punto de vista se apoya la suplementación de fibrinógeno como parte del tratamiento. Y bueno, pues fibrinógeno. Desde hace 50 años se ha sintetizado concentrado de fibrinógeno. Uno de los países que primeramente tuvo injerencia en esto fue Brasil en 1963. Sin embargo, el fibrinógeno empezó a describirse desde Virchow en 1847, que acuñó el término de fibrinógeno y él afirmó que si uno quisiera darle nombre al fibrinógeno, perdonen porque no domino el alemán, si uno quisiera darle nombre a fibrinógeno, pues a esta sustancia podría llamarle fibrinógeno. Se piensa que el fibrinógeno o el nombre que se le puso es porque la fibrina, o él pensó que la fibrina al entrar en contacto con el oxígeno, pues transformaba o daba adherencia al coágulo transformándose en fibrina. Entonces pensaron que era fibrina más oxígeno, pero también tenemos la teoría de que el fibrinógeno viene porque Virchow dijo, vamos a ponerle la palabra ogen como parte del prefijo para decir que es un precursor y no le puso el prefijo pro, ¿no? Porque también pudo haberse llamado profibrinógeno o profibrina, como la protrombina, ¿no? O la protrombina se pudo haber llamado trombinógeno, como el fibrinógeno. Es una cuestión ahí de prefijos y sufijos. El fibrinógeno proviene de la transformación de la trombina, que escinde fibrinopéptidos y forma monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina posteriormente forman el coágulo suave de fibrina, que si no es por la acción del factor 13 de la coagulación, que pues, se llama factor estabilizador de la fibrina, se forma un coágulo más firme. Y esta diapositiva es tomada del taller del doctor Esquivel, que muchas gracias por prestarme sus diapositivas. Este taller está excelente, la verdad es que yo cuando lo vi dije, no, está súper fácil. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos nosotros dar a entender es que el fibrinógeno forma parte de la cascada del modelo celular de la coagulación, y en este caso es la parte final de la transformación de fibrinógeno en fibrina, que es lo que le da la estabilidad al coágulo. Muy bien, el fibrinógeno ha sido estudiado como factor independiente de mortalidad en algunos estudios. Vemos aquí que en este estudio que se realizó en el 2016, el fibrinógeno y los productos de degradación de fibrina fueron factores independientes en la mortalidad de los pacientes asociados a hemorragia mayor. Ahora, reemplazo de fibrinógeno. ¿Con qué vamos a reemplazar fibrinógeno? Hay 3 maneras de reemplazar fibrinógeno. Plasma concentrado de fibrinógeno y los crioprecipitados. Sin embargo, el plasma no está recomendado por las guías
internacionales en el manejo de la hemorragia mayor para poder manejar este nivel de fibrinógeno en los pacientes. ¿Por qué? Si nosotros damos fibrinógeno a un paciente con plasma, tenemos que darle entre 3 y 4 litros. Entonces vamos a ocasionar coagulopatía dilucional y dilución de otros componentes sanguíneos. Entonces, en este caso, lo que podemos utilizar, como les decía yo, en el plasma, aproximadamente un plasma fresco de 250 mililitros contiene 0.5 gramos de fibrinógeno. Entonces, si yo quisiera darle entre 2 y 4 gramos, necesitaría entre 2 y 3 litros de plasma. Entonces, esto prácticamente no está indicado. En crioprecipitados hay una variabilidad muy grande en el contenido de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque depende del fibrinógeno del paciente que lo dona. Entonces, se dice que es entre 3 y 30 gramos por litro, una media aproximada de 14 gramos por litro de fibrinógeno. Y cada crío también puede variar en cuanto a su contenido. La media que se ha reportado son 15 mililitros y estos contienen 200 miligramos. Entonces, aquí vemos que ya es menos la cantidad de crío que tengo que utilizar para administrar 2 gramos, aproximadamente 10, que son 150 miligramos, y esto me va a elevar aproximadamente 1 gramo por litro sérico aproximadamente. Hay que recordar que en algunos laboratorios la cuenta o el nivel sérico de fibrinógeno se nos da en miligramos sobre decilitro, que prácticamente es lo mismo que gramos sobre litro, ¿sale? Ok, en Europa ha sido suprimido su uso por cuestiones de seguridad contra infecciones y continúa su uso y de hecho se usa mucho en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. ¿Qué utilidad va a tener contra los crioprecipitados? Una deficiencia o una desventaja que tiene el fibrinógeno es que no tiene factores de von Willebrand, no tiene factor 8 y factor 13 a diferencia de los crioprecipitados. 4 a 5 gramos de concentrado de fibrinógeno pueden incrementar el fibrinógeno aproximadamente 100 miligramos por decilitro o 1 gramo por litro. Entonces, puedes tener una ventaja contra el crioprecipitado. Otra ventaja que tiene el fibrinógeno o el concentrado de fibrinógeno frente al crío es que no se tiene que descongelar. Se dice o se han hecho estudios que dicen que el descongelamiento del fibrinógeno del concentrado del crioprecipitado hasta el momento de la administración es aproximadamente de 2.7 horas, pero el beneficio de administrar crío se ve solamente en los primeros 90 minutos. Entonces esa es una desventaja en contra del concentrado de fibrinógeno. Este estudio es el estudio FIBRES que evaluó la eficacia del concentrado de fibrinógeno contra los crioprecipitados para el tratamiento de pacientes después de cirugía cardíaca y pues ligeramente fue mejor el concentrado de fibrinógeno a favor de disminuir el riesgo de presentar hemorragia mayor en estos pacientes. Sin embargo, ha habido otras revisiones sistemáticas como esta que utilizó un estudio controlado aleatorizado y estudios observacionales que dice que la comparación entre concentrado de fibrinógeno y crío tiene sesgos, entonces no hay un diseño homogéneo entre todos los estudios que se han hecho para comparar estos dos y también los escenarios en trauma, en cirugía cardíaca y en el escenario de trasplante y obstétrico no han sido equivalentes. Entonces, aboga más a la situación de seguir investigando. Las pruebas viscoelásticas para indicación de fibrinógeno son ya hoy por hoy una indicación de monitoreo a la cabecera del paciente y podemos utilizar el ROTEM, como ya habían mencionado anteriormente, y la tromboelastografía para decidir dar fibrinógeno a nuestros pacientes. Específicamente FIBTEM, que es un ensayo del ROTEM, el FIBTEM se utiliza para evaluar la utilidad del fibrinógeno. En general evalúa plaquetas y evalúa fibrinógeno, pero se da una sustancia inhibidora de las plaquetas para que solamente tengamos la eficacia del fibrinógeno. Vemos aquí un FIBTEM, un ejemplo de FIBTEM donde tenemos disminución del fibrinógeno. Es una imagen que nos dice que la amplitud del A5 y el A10, que son parámetros a los 5 y a los 10 minutos de la amplitud del coágulo, nos dice que está pues disminuido, está muy chiquito. Entonces aquí está indicada la administración de fibrinógeno.
¿Cuáles son los rangos normales de A10 en FIBTEM? Pues 7 a 23 minutos. ¿Cuál es la utilidad de tomar en cuenta A5 y A10? Que es a los 5 y a los 10 minutos, y la amplitud o el coágulo o la amplitud máxima de la firmeza del coágulo es hasta los 60 minutos. Entonces podemos tomar decisiones ante un estado de emergencia. También, si no tenemos pruebas viscoelásticas, nos sugiere utilizar fibrinógeno por método de Claus, que nos va a dar como indicación que administremos fibrinógeno cuando es menor de 1.5 gramos por litro o 150 miligramos sobre decilitro. Hemorragia exsanguinante en trauma, nos dice, si no tienes fibrinógeno Claus o no tienes pruebas viscoelásticas, puedes administrar 2 gramos de manera inicial al paciente para disminuir el riesgo de hipofibrinogenemia. ¿Cuál es la dosis? Podemos utilizar esta fórmula que nos dice cuánto le voy a administrar al paciente. Podemos utilizar el fibrinógeno objetivo menos el fibrinógeno real entre 1.7. Vemos ahí un ejemplo, un nivel objetivo de 100 en un paciente que tiene 20, 100 menos 20 entre 1.7 nos da 47. Y el resultado es los miligramos que le vamos a administrar al paciente por los kilos que tiene en ese momento. En este ejemplo utilizamos un paciente de 70 kilos y nos dio aproximadamente 3.295, que más o menos equivale a 3 gramos de fibrinógeno. Si tenemos o disponemos de pruebas viscoelásticas, podemos utilizar el A5 en FIBTEM con la siguiente fórmula: A5 en FIBTEM objetivo menos A5 en FIBTEM real por peso corporal entre 70 por 0.5. También hicimos ahí un ejemplo de un paciente de 80 kilos y nos da aproximadamente 3 gramos, 2.85 gramos de fibrinógeno. Cabe resaltar que cada 0.5 gramos de fibrinógeno en un paciente de 80 kilos puede aumentar el A10 FIBTEM en 1 milímetro. Entonces, vamos a hacer ahí un cálculo rápido y después guiarlo con esas pruebas viscoelásticas. ¿Qué nos dice la guía europea con respecto a la suplementación de fibrinógeno? Que debemos de darlo en el contexto de una determinación de fibrinógeno de Claus menos de 150 miligramos por decilitro o 1.5 gramos por litro. La suplementación inicial nos dice 3 a 4 gramos, que en crioprecipitados equivale a 15 a 20 crioprecipitados o 3 a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno si contamos con concentrado de fibrinógeno. Reanimación inicial, recomendación 25, nos recomienda que debe de usarse el manejo inicial en pacientes con hemorragia masiva, concentrado de fibrinógeno y crioprecipitados, no plasma, acuérdense. Pero si no tenemos, pues bueno, podemos echar mano del plasma. Bueno, entiendo que hay lugares donde no vamos a contar con crioprecipitados, por ejemplo. Hay muchos lugares donde no hay. ¿Qué nos dice el EMO+2? Este EMO+2 es un documento de consenso europeo que salió por primera vez en el 2015 y tuvo una actualización en el 2023 y recomienda que se debe de determinar la administración de fibrinógeno mediante fibrinógeno de Claus o FIBTEM en ROTEM o también utilizando la tromboelastografía. Otra recomendación, en la recomendación 33, nos habla que cuando tenemos fibrinógeno por debajo de 1.5 o FIBTEM inferior a 7,9, debemos de dar suplementación con un nivel 1C. El sangrado masivo, sobre todo si es por trauma, aunque no tengamos determinación de pruebas viscoelásticas o determinación de fibrinógeno, se puede o se debe de tratar con fibrinógeno también. ¿Qué nos dice acerca de la dosis? 25 a 50 miligramos por kilo cuando no se alcance un umbral de fibrinógeno adecuado o en estados de hipofibrinogenemia. Y también en el paciente con trauma y una hemorragia exsanguinante, dosis inicial de 3 a 4 gramos. No se recomienda el uso de plasma para suplementación de fibrinógeno. No indicado preventivo profiláctico sin hemorragia aguda o grave. La hipofibrinogenemia puede por sí sola provocar un INR y un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongados, y la administración de plasma, crío o concentrado de fibrinógeno puede corregir estos valores.
Fibrinolisis. Como les dije yo anteriormente, el estado de acidosis puede agravar el estado de fibrinolisis, entonces podemos nosotros echar mano de antifibrinolítico y el ácido tranexámico es uno de ellos. Aquí podemos observar que el plasminógeno es una proteína que cuando se escinde por acción enzimática puede producir plasmina, y la plasmina tiene efecto sobre el coágulo de fibrina, para que podamos tener nosotros la fibrinolisis. Va a dar como resultado productos de degradación de la fibrina, y tenemos nosotros antifibrinolíticos naturales, que en este caso es el PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno, y este se va a unir a los activadores del plasminógeno tisular y activador del plasminógeno tipo urosinasa, y esto va a inhibir la fibrinolisis. También tenemos otras sustancias como la alfa-2 antiplasmina, que tiene efecto sobre la plasmina, y el factor inhibidor de la fibrinolisis asociado a trombina. Entonces tenemos sistema fibrinolítico contra fibrinolítico, que ya lo mencionamos en la diapositiva pasada. Y bueno, ¿cómo vamos a detectar la fibrinolisis? Podemos detectarla mediante la determinación de productos de degradación de la fibrina, en este caso el dímero D. Un dímero D por arriba de 500 nos puede indicar que hay fibrinolisis con el paciente. Biomarcadores individuales del sistema fibrinolítico, como es el activador del plasminógeno tisular y alfa-2 antiplasmina. Ensayos viscoelásticos, como por ejemplo ROTEM o tomoelastografía. ¿Qué vamos a encontrar en estos en un paciente con fibrinolisis? Pues lisis máxima superior a 15%, 15% para ROTEM, y lisis de coágulo superior al 3% para la tromboelastografía. Ácido tranexámico es un análogo de la lisina. Habíamos dicho ya anteriormente que se une al sitio de la lisina en el plasminógeno, se une competitivamente y evita que transforme plasminógeno en plasmina. Entonces, como seguramente también van a mencionar adelante, el CRASH-2 o el estudio CRASH-2 evaluó más de 20,000 pacientes en trauma y administraron 1 gramo de ácido tranexámico en los primeros 10 minutos y 1 gramo para las siguientes 8 horas. Y se mostró que tuvo disminución de la mortalidad a 28 días sin asociarse a eventos trombogénicos. También el estudio CRASH-2, que se enfocó en pacientes también con traumatismo craneoencefálico, y encontraron que hay mayor beneficio en estos pacientes cuando hay TCE de leve a moderado, pero no se encontró beneficio en los pacientes con TCE severo. Muy bien, hay también otros reportes de casos. Este es un estudio con 380 pacientes donde evaluó el ácido tranexámico y el beneficio de disminuir la transfusión halogénica con paquetes globulares o plaquetas y plasma, y demostró que también disminuye el riesgo de transfusión posterior a la administración. Este es uno de los metaanálisis que se han hecho de 216 ensayos, alrededor de 125,000 pacientes, y se encontró que no hay evidencia que respalde que el ácido tranexámico se asocie a una mayor tasa de eventos tromboembólicos. Ok, ¿qué dice la guía europea de ácido tranexámico? Nos dice que se debe de administrar en un paciente con trauma en 1 gramo en los primeros 10 minutos, seguido de una infusión IV de 1 gramo en las siguientes 8 horas. Muy bien, Hemomas también hace la recomendación en el paciente con hemorragia mayor y nos dice que la administración precoz debe de ser en las primeras 3 horas posteriores a la pérdida sanguínea, y se sugiere que en la hemorragia perioperatoria grave preferentemente se debe de guiar con estudios viscoelásticos también. Y aquí vemos también cuáles son las utilidades o la mayor presentación de la evidencia en cuanto a la administración. Es mucho mayor en trauma, que es donde más se ha utilizado. No está recomendado en el sangrado gastrointestinal. En la hemorragia posparto se administra 1 gramo dentro de las primeras 3 horas y repetir 1 gramo si es que continúa el sangrado. Y en la cirugía cardíaca se ha indicado 1 gramo si es que hay pérdida anticipada de sangre de más de 500 mililitros. Y este esquema pues nos dice o nos integra toda la secuencia de manejo en cuanto a ácido tranexámico en pacientes que también presentan pentada letal.
El tiempo es fundamental, cada segundo perdido es células perdidas, entonces hay que poner mucha atención y hay que poner énfasis en esta situación. La hipotermia también se asocia a factor independiente de aumento en la mortalidad. ¿Qué va a hacer la hipotermia? Da como consecuencia disminución también de la actividad enzimática en coagulación de un 10% por cada grado por debajo de 37 y disminuye el acoplamiento y adhesión de la plaqueta. Se pierde esto entre 30 y 34 grados centígrados. Bueno, muy bien, pues vamos a dar reintegración terapéutica por cuestiones de tiempo. ¿Cuándo debo sospechar en mi paciente con coagulopatía? Pues INR más 1.2, plaquetas debajo de 100,000. Si tengo ROTEM, el EXTEM en A5 por debajo de 35 a 37 y el A5-FIBTEM por debajo de 8 milímetros. Hay que ponernos los guantes antipentada, evitar que caigamos en el epifenómeno de la coagulopatía y dar tratamiento preventivo. ¿Para qué? Para que podamos evitar que el paciente se empeore. Esas son algunas de las recomendaciones en hipoxemia: evitar siempre limitar la fuente de la hemorragia, tratar de dar una reanimación con soluciones que no agraven el estado de acidosis y que no provoquen hemodilución. Metabolismo de la glucosa, siempre cifras entre 40 y 180. Calcio, intervención cuando haya menos de 1 milimol en calcio ionizado, además de mantener también el equilibrio ácido-base, evitar que la acidosis se perpetúe y también trabajar sobre la hipotermia. En cuanto a la hemostasia, pues tratar el paciente con fibrinógeno y ácido tranexámico para evitar las complicaciones asociadas a la hemorragia en un segundo tiempo y pues principalmente dar, como mencionaban en clases anteriores, el tratamiento enfocado en variables hemodinámicas. Para guardar en la memoria a largo plazo, de la tríada a la pentada, cambio del punto de vista simplemente descriptivo a fisiopatológico, pensar en coagulopatía como el epitrastorno y cómo evitarlo, tratar oportunamente los componentes de la pentada y bueno, pues como ustedes ya bien saben, el tiempo es de suma importancia.